Oye, sí. Entonces sabemos anatómicamente que las glándulas suprarrenales son retroperitoneales y están en la fascia perirrenal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los riñones y acá encima está pues la glándula suprarrenal, ¿de acuerdo? Ambos en los polos superiores. Tiene esta forma, ¿de acuerdo? Y tiene una corteza, tiene una capa externa, intermedia e interna, y la médula. Morfológicamente se puede decir que es de esta forma. La médula está compuesta por células cromáfines productoras de hormonas como la adrenalina y noradrenalina. Es el principal órgano de conversión del aminoácido, de la tirosina en catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. La corteza tiene tres zonas: glomerular, donde produce aldosterona; fascicular, cortisol; reticular, testosterona. Ustedes saben ya esto, es fisiología. Los métodos de diagnóstico por imágenes para lo que es glándulas suprarrenales, está la ecografía, pero la ecografía solo sirve cuando la lesión tumoral es más de 3 centímetros. Cuando son pequeñas no sirve. La tomografía sin y con contraste endovenoso es importante, la resonancia también, la centellografía, el PET-CT, ¿de acuerdo? De todos ellos, lo que nosotros más tomamos para evaluar glándulas suprarrenales es la tomografía, en nuestro medio al menos, ¿no? Primero se realiza una tomografía sin contraste, donde vamos a medir la densidad de las lesiones. Generalmente esta tomografía se hace en cortes finos de 3 milímetros y en la tomografía con contraste vamos a tener tres fases. Una fase arterial parenquimal, más o menos desde que yo inicio, se supone que me han inyectado por mi brazo, ¿de acuerdo? Una vena gruesa. Me inyectan y cuento unos 30 segundos y bueno, se toma después de eso la placa tomográfica y eso es pues la fase arterial, donde aparece la arteria aorta y lo que es la cortical de los riñones. Muy bien, se hace cortes finos, ¿de acuerdo? Luego, fase venoso portal, más o menos a los 60 segundos después de iniciado la administración de contraste, se incluye todo el abdomen. En la tomografía con contraste, en fase arterial parenquimal, solamente se incluye esa parte de las glándulas. En la fase venoso portal ya todo el abdomen. Y la fase tardía, que se realiza entre 10 a 15 minutos, ¿de acuerdo? Es para saber más o menos si tiene todavía contraste el parénquima o la lesión o ya no. A eso llamamos washao, ¿no? O lavado. ¿Qué significa? Que normalmente una lesión, cuando nosotros inyectamos contraste y cuando capte contraste, no aguanta mucho tiempo y generalmente ya a los 10 a 15 minutos ya debería perder su contraste, ¿no es cierto? Pero hay lesiones que todavía lo tienen. Entonces, ¿eso nos sirve para qué? Para saber si una lesión es benigna o es maligna. ¿De acuerdo? En todas esas fases, de todos modos, hay que medir siempre las unidades Hansfield. Ustedes ya saben eso. Tomográficamente, acá vemos una tomografía donde en el lado derecho está la glándula suprarrenal como una especie de, se podría decir, una línea nada más, ¿no? Paralela a la crura. Esto que está pegado a la vértebra es la crura diafragmática. Y después la glándula suprarrenal derecha. La glándula suprarrenal izquierda está acá, como un pantalón, en V volteada, invertida, ¿no? Y acá se ve mucho mejor, vean.
la derecha, a veces se ve así y a veces se ve así. De ese tamaño, es muy pequeñísima, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también en el lado derecho y en el lado izquierdo. Como se dan cuenta ustedes, las glándulas suprarrenales son pequeñas y son pues fáciles de evaluar. Aquí tenemos una tomografía sin contraste. Vean ustedes, ¿de acuerdo? ¿Por qué sin contraste? Porque la arteria aorta que está acá, donde está mi puntero, todavía no ha pintado. Mientras en esta otra, la arteria aorta ya está pintando, es blanca, es hiperdensa, entonces tiene contraste. A su vez, como vemos acá el riñón, la cortical, que es la parte periférica, ¿no? Podríamos decir parénquima, ya está pintando, ¿no es cierto? La cortical. Esa es la fase arterial. Además, veamos cómo está, miren, la vena cava, todavía no ha pintado. Entonces es típico una fase arterial. La arteria aorta, miren, aorta que estoy hablando, la arteria aorta acá y la arteria hepática, miren, es la arteria hepática. Y por acá, obviamente, la arteria esplénica. Cuando ya estamos ya en una fase venoso portal, se supone que esto es sin contraste, esto es a los 30 segundos, 25 a 30 segundos, y esto es de los 60 a 70 segundos, que es la fase venoso portal. En la fase venoso portal, obviamente la vena cava empieza a pintar mucho más. La arteria aorta empieza a despintarse. Vean cómo acá era más blanco, acá es menos, un poco gris, ¿no? Y la vena porta, miren cómo se empieza a pintar, bien bonito. Eso es la fase venoso portal. Entonces, esta fase nos sirve para evaluar algunas lesiones. El parénquima renal se pinta todo y perfectamente. Y nuestras glándulas suprarrenales también se ven ahí, ¿de acuerdo? Entonces, las glándulas suprarrenales pueden estar ausentes, pero que es rara. En pacientes con agenesia o ectopia renal, ¿qué quiere decir eso? Cuando no hay riñón o el riñón está lejos de la fosa renal, las glándulas suprarrenales tienen una forma lineal, ¿de acuerdo? Es como una línea nada más. ¿Por qué? Porque ya no hay pues donde se acomode, ¿no? Porque se supone en la parte superior, en el polo superior del riñón se acomoda como un gorrito, ¿no es cierto? Entonces, si no hay el riñón, de hecho que va a ser como una línea nada más. Cuando se opera, nefrectomía o atrofia renal, se verá, la morfología es normal. Quiere decir que todavía es igual que una glándula normal, ¿no es cierto? Pero es más difícil de evaluar. Entonces, vean, en este lado no tenemos el riñón izquierdo, vean, el riñón izquierdo no está, ¿no? Agenesia. ¿Por qué? Porque se supone que acá está el riñón derecho, acá ya debe aparecer el riñón izquierdo, es el vaso. Entonces, miren qué forma tiene la glándula suprarrenal. Es una línea nada más, ¿de acuerdo? Entonces, a esto llamamos suprarrenal tumbada o lineal cuando hay agenesia renal. Las masas, pueden existir masas grandes, pequeñas, quísticas, tumoraciones, etcétera, a nivel suprarrenal, todas las lesiones, ¿no? Las grandes tumoraciones renales o hepáticas pueden impresionar que son de masas adrenales o son masas adrenales, ¿no? Pero en realidad hay que evaluar muy bien. La hiperfunción apoya el origen de la adrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, pues, masas grandotas que van a ser de la glándula van a tener hiperfunción. Por lo tanto, vamos a sospechar con mayor claridad de que esa lesión es de origen adrenal. Las masas adrenales producen desplazamiento inferior del riñón. Definitivamente se supone que si está en la parte superior, como un gorrito, cuando va a tener masas, va a desplazar el riñón hacia la parte inferior. Si no desplaza, obviamente no corresponde a la glándula suprarrenal. Y a la vena cava inferior hacia la parte anterior. ¿Por qué? La explicación está acá. Si ustedes tienen una glándula suprarrenal como esta, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Esta de acá. Entonces, imagínense la glándula suprarrenal tan pequeña. Y si tuviera una masa grandota, el riñón que está un poco inferior va a desplazar hacia la parte inferior. Y de la vena cava inferior, que está anterior. Entonces, si crece, perdón, va a desplazar hacia la parte anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Existen también pseudotumores adrenales. Por ejemplo, puede ser el duodeno, que puede impresionar un pseudotumor, el colon, el vaso accesorio, cola de páncreas, vasos tortuosos, divertículo gástrico, ¿no? Pueden simular lesiones adrenales. Este es un pseudotumor. Por ejemplo, en esta placa primera que estamos viendo acá, en mi lado izquierdo, vemos donde está la flecha negra,
Ahí vemos como una especie de tumoración, ¿de acuerdo? Que puede corresponder pues, a la glándula suprarrenal porque es su ubicación. Sin embargo, cuando le damos contraste al estómago, lo llenamos de contraste. Miren cómo es el contraste. En este caso también se le da contraste oral por la boca le hacemos tomar y pinta así, ¿no? El estómago. Y vemos que se pintó. Este contraste que está acá en el estómago también pinta esa lesión que si sospechábamos como tumoración. Entonces terminó siendo un divertículo gástrico, ¿no es cierto? Un divertículo del estómago. ¿Por qué? Porque estamos viendo que se pinta, porque si fuera un tumor no hubiera pintado, ¿no? Cuando le ponemos contraste por vía oral. No estamos hablando de contraste endovenoso, ¿no? Porque acá no tiene contraste endovenoso. La hiperplasia suprarrenal va a tener como característica engrosamiento difuso de la glándula. Es bilateral, puede tener nódulos en su superficie. Algunos pacientes tienen evidencia bioquímica de hiperplasia y adrenales normales en tomografía o resonancia. Una apariencia normal de la glándula no descarta hiperplasia. ¿Qué quiere decir eso? Que una glándula suprarrenal puede estar de tamaño normal, pero al hacer el laboratorio, ¿no? El examen laboratorial, puede que tenga hiperfunción. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, vean estas glándulas suprarrenales que son un poco regordetas, ¿no? A ambos lados. Si existe tumor primario funcionante, el resto del tejido glandular ipsilateral y la glándula contralateral pueden ser normales o atróficas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante evaluar eso, ¿no? Puede haber glándulas incrementadas de tamaño que no tengan, ¿no es cierto?, hiperplasia funcional. Por ejemplo, acromegalia, hipertensión arterial con, no sé, alteraciones del hipertiroidismo, diabetes, estrés, etcétera, ¿no? Una de las lesiones que vamos a encontrar a nivel de la glándula suprarrenal es el mielolipoma. Como su nombre indica, mielolipoma, lipasa, ¿verdad? Entonces, ustedes ya pueden imaginar cuando hablamos de grasa, pero oscuro, ¿no es cierto? Tenía que ser un poco hipodenso. Muy bien. Es rara, es benigna, no funcionante. Quiere decir que a veces se va a encontrar casualmente, en un hallazgo incidental, o a veces cuando es grande puede desplazar de repente el riñón, pero no es funcionante. Quiere decir que no vamos a tener alteraciones en el laboratorio. Menos del 1% de autopsias, es raro, tejido hematopoyético y grasa, ¿no? Entonces, de hecho que la resonancia nos ayuda más, pero la tomografía también nos puede ya indicar que hay un mielolipoma. Causa desconocida, 10% está asociada a alteraciones endocrinas, incluyendo el síndrome de Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita y también el síndrome de Cohn. Su tamaño varía entre 1 a 15 centímetros, imagínense, 15 centímetros ya pues desplaza, ¿no? Va a desplazar, va a comprimir no sé si me ocurre de repente el estómago, desplazará hacia la parte inferior al riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. La tomografía, vamos a tener en tomografía que se supone que es mielolipoma, es grasa. Entonces, de hecho, es una masa bien encapsulada, densidad grasa, menos 20 unidades Hansfield, calcificación de 30% y que van a ser puntiformes. Bilaterales, 10% de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, comparen ustedes esta grasa, que es en el espacio renal, y esta grasa que está a nivel de la lesión. Miren, esta es la lesión, ¿no es cierto? Entonces, a simple vista, y es oscura, es hipodensa. Eso es un mielolipoma. ¿De acuerdo? Es asintomático. Las lesiones grandes pueden producir dolor o hemorragia. Ecografía altamente ecogénico. Ustedes deben saber que ecográficamente las lesiones son ecogénicas. ¿De acuerdo? Las grasas. Resonancia. En resonancia magnética, como vemos que en T1 toda la grasa brilla, en T1, el líquido es negro, entonces va a ser negro. Y cuando nosotros vamos a suprimir la grasa, ¿no es cierto? Si fuera absceso, es líquido, digamos, supresión grasa se hace en T2. En T2, ¿cómo es el líquido? Es blanco. Entonces, si yo voy a suprimir la grasa, si es absceso no se va no va a cambiar, va a seguir siendo blanco, porque es agua. Pero si yo suprimo grasa y es grasa, la grasa se va a volver negra, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a saber, esto es grasa, no es líquido, ¿no? Eso nos ayuda.
Otra lesión son los quistes suprarrenales. Son raros, uno de cada 1.400 pacientes, no son funcionantes, por eso son hallazgos incidentales, ¿no? Quiste endotelial, 45%, más frecuente. Los pseudoquistes, que pueden ser secuela de una hemorragia suprarrenal antigua, en 31% de los casos. Todos los pacientes que se estresan, ¿de acuerdo? No sé, con el COVID, con otras enfermedades, los que sufren ACVs, accidentes de tránsito, todos ellos pueden sufrir hemorragia suprarrenal. Igual que los recién nacidos, cuando se estresan y tienen sufrimiento fetal, por ejemplo, tienen hemorragia suprarrenal. Y eso con el tiempo, ¿de acuerdo? Primero será pues sangrado, luego no sé, de repente va a mejorar y al final se convierte en quiste, en pseudoquistes en realidad, ¿de acuerdo? Y eso es pues también una de las causas. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a ver tomográficamente? Ustedes saben que el quiste ya tiene una densidad líquida, ¿de acuerdo? Unidades Hansfield, densidad agua. Masas homogéneas que no captan contraste. De hecho, ¿no? Porque si captaran contraste ya no son pues quistes, serían masas sólidas, ¿no? Pueden presentar calcificaciones cuando son antiguas, periféricas, obviamente en el borde. El contenido del quiste tiene densidad líquida. Cuando se complica con sangrado, puede tener áreas de sangre. Ustedes saben que las unidades Hansfield de la sangre son 60 a 70. Entonces yo voy a medir las unidades Hansfield y voy a decir, ah, ya tiene sangrado. Pero, ¿cómo voy a diferenciar si es sangrado o está realmente captando contraste? Porque sin contraste le voy a medir y va a ser pues 60 a 70. Y le mido con contraste, va a seguir siendo 60 o 70. Entonces, me doy cuenta que no es una lesión sólida, sino es sangrado, hemorragia. Bien, ecográficamente podemos encontrar así como pequeñas áreas hipoecogénicas o anecógenas, quísticas, ¿de acuerdo? Todo es la lesión. Y cuando le hacemos una tomografía, va a tener esta forma. Esta parte es más hipodensa y esto es un poco densa, ¿no es cierto? Miren, media blanquita. Entonces yo voy a pensar que esto es líquido y esto puede ser sangre. Entonces me ayuda a visualizar eso. Muy bien. Otra lesión son los adenomas suprarrenales. Como ustedes saben, los adenomas existen a todo nivel. Son masas redondeadas y ovales menores de 5 centímetros. Es lo característico de los adenomas, ¿ya? Menores de 5 centímetros. Tiene densidad de tejido blando, partes blandas. Es raro las calcificaciones. La glándula contralateral puede ser más fina. En resonancia, en T1 ya hemos dicho que el líquido brilla, ¿no es cierto? Entonces, en este caso va a ser isointenso con el hígado, o sea, similar a la intensidad del hígado. En T2, iso, similar también, o hiperintenso. ¿Por qué? Porque de hecho que va a tener un poco de líquido, ¿no es cierto? Los adenomas generalmente son, pues, tienen un porcentaje de líquido. Presenta lípidos en su interior, 80-90%, miren, de los casos. Y eso también, los lípidos, ¿cómo se ven? Como grasas que brillan también. En este caso, en T2. Pero si le suprimimos la grasa, esos lípidos van a volverse negro dentro de la lesión. Entonces yo voy a saber que eso es grasa, ¿de acuerdo? Entonces voy a pensar un adenoma y es fácil de evaluar. La captación moderada de contraste. La característica del adenoma, a diferencia de otras lesiones, es que tiene un lavado, o sea, a los 10 a 15 minutos se va a lavar más del 50-60%. Imagínense, o sea, ya prácticamente la mitad ya va a dejar de pintar, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante? Vamos a ver cuál es su importancia cuando comparamos con lesiones malignas. Miren, esta es una tomografía. Siempre cuando veamos una tomografía, primero lo vamos a ver es sin contraste y con contraste. ¿Y dónde nos vamos directamente? A la aorta. ¿De acuerdo? A la aorta. La aorta no tiene contraste. Por más que las asas tengan contraste, no nos interesa. Lo que nos interesa es esto. ¿De acuerdo? No tiene contraste. Los riñones tampoco. Es sin contraste. Pero vemos en el lado derecho que hay una lesión que puede corresponder al riñón o puede corresponder a la glándula suprarrenal. En este caso correspondió a la glándula suprarrenal, por eso lo muestra la figura. ¿De acuerdo? Luego le colocamos contraste y la aorta pinta correctamente, ¿de acuerdo? Y vemos, miren cómo el riñón izquierdo empieza a captar periféricamente, ¿de acuerdo? La cortical. Eso es típico de fase arterial.
Pero vemos también que la lesión que veíamos acá está captando el contraste, pero en forma heterogénea. Hay zonas más hiperdensas como esta, que está brillando un poco, ¿de acuerdo? Y hay zonas hipodensas. Esas zonas hipodensas serán pues zonas, no sé, de líquido, de repente, no sé, quizás sea grasa, quién sabe, ¿no? Porque ustedes saben que mientras más graso es más negro y menos graso, de repente es más oscurito, ¿cierto? Que el agua. Muy bien. Y esta es una fase ya tardía, donde estamos hablando de un washout, quiere decir, es una fase tardía donde ya se lava ya el contraste. Miren cómo el riñón ya no está pintando el parénquima, sino está eliminando el contraste. Ustedes saben que una vez que el riñón, ¿no es cierto?, empieza por la glomérulas a filtrar, ¿de acuerdo? Es lo que estamos viendo acá. Primero la cortical, luego la fase venoso portal, que va a pintar todo el parénquima, y luego todo eso va a empezar a eliminarse a través de ¿qué? El sistema colector. Y eso es una fase tardía, ¿de acuerdo? Pero vean la lesión, que hacia esta parte que estaba captando se ha despintado. Entonces, yo tengo que evaluar si eso es un adenoma o es un carcinoma o una metástasis. Porque esa es la idea de la tomografía. La tomografía no me sirve para ver si está bonito el estómago o no. No, la tomografía se ha pedido para poder hacer el diagnóstico de algo que ya tenemos previamente establecido por ecografía. ¿De acuerdo? Entonces vean este ejemplo. Miren, paciente que tiene una lesión nodular en la glándula suprarrenal derecha, sin contraste. Medimos las unidades Hansfield, es 1, y si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está 1? Está por acá. 1, 7.5. ¿Listo? Cualquiera podría pensar esencial líquida, pero en este caso, en adenomas, digamos, como tiene contenido un poco graso, siempre va a bajar un poco. Eso hay que tener en consideración. Con contraste, miren, ¿podríamos decir que es fase arterial? Yo creo que sí, ¿no? Todavía no está tan tardío, porque acá, miren, recién está pintando la vena cava inferior, esta es la aorta. Le medimos las unidades Hansfield y pasa a ser 58. Vean, la medida es 58. Empezó 7.5 y es 58. Estamos frente a una lesión nodular, sólida. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, hacemos un control. Yo pienso que debe ser en una o en una fase venoso portal, no sabemos, pero acá dice abdomen y pelvis con contraste. ¿Podemos saber cuánto tiempo después? Sí, puedo saber. A ver, vamos acá. Sin contraste se ha tomado, miren, a las 19:08. ¿De acuerdo? Con contraste empezamos a las 19:20, después de 12 minutos, ¿cierto? 19:20. Entonces, esto va a ser nuestra arterial, digamos. ¿Cuánto tiempo debía pasar para que sea venoso portal el otro? Debe ser igualito, 19:20 hasta máximo 21, ¿no? ¿Listo? 21, digamos. Pero si es más tardío, eso ya es una fase tardía. Ahí veamos. 35, 15 minutos después. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo puedo saber también cuánto tiempo ha pasado? Porque la hora ya está en la placa, en las imágenes. Y yo puedo saber a través de eso que ha sido después de 15 minutos. Entonces, decimos, es una placa tardía, con un washout a los 15 minutos, después de la fase arterial. Muy bien. Entonces, veamos qué pasa. 1, 38.6. ¿Qué ha pasado? En esta tenía 58 y luego llegó a tener 38. Quiere decir que sí, realmente, ¿no es cierto? Se ha borrado un poco de contraste. Muy bien. Entonces, termina siendo un adenoma, ¿de acuerdo? En este caso, es importante. Y puede haber aldosteronoma, lesiones, ¿de acuerdo? Otra lesión es el feocromocitoma. El feocromocitoma nacen de las células enterocromáfines y elaboran catecolaminas. Para gangliomas, por ejemplo, los feocromocitomas extradenales, 10% en órgano de Zuckerkant, pacientes jóvenes, 30 años con hipertensión, siempre hay que pensar en las posibilidades, perdonen, sintomáticos, 90%,
hipertensión, palpitaciones, hiperglicemia, etcétera, etcétera. Siempre hay que hacer una evaluación. Es el tumor de los 10%, ¿no? 10% bilateral, 10% extraadrenal, 10% maligno, 10% en niños, 10% asociado a síndromes, como neoplasias endocrinas múltiples, los famosos, ¿no es cierto? MEN, 2A, 3, síndrome de von Hippel-Lindau, neurofibromatosis tipo 1, 2, etc. Todo lo que conocen ustedes. Entonces, feocromocitoma, en laboratorio vamos a tener aumento de catecolaminas séricas y en orina de metabolitos, el ácido vanilmandélico y las metanefrinas, ¿de acuerdo? Eso ya nos va a orientar ya. Y en tomografía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una masa que realza el contraste heterogéneamente. Por lo general miden entre 2 a 5 centímetros, son hipervasculares y presentan abundante líquido, muchos de ellos con áreas quísticas en su interior. Entonces, eso nos va a ayudar a decir cómo es la lesión. Acá tenemos una lesión, miren, con áreas hipodensas que van a ser líquidas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una resonancia, vean. En la resonancia lo único que tienen que saber es T1, líquido negro, T2, líquido blanco. T1, la grasa es blanco, T2, la grasa es negra. En T2 puedo hacer yo la supresión grasa y desaparece todo, y en T1 se pone el contraste. Listo. Este es un T2, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque también está eliminando líquido. Y acá miren cómo se pintan, ¿no es cierto?, las raíces medulares. Y acá vemos lesiones quísticas separadas por tabiques. De hecho, que es un T2. Y hemos dicho que estas lesiones feocromocitoma, ¿qué cosa tenía de característico? Que tenía abundante líquido, muchos de ellos con áreas quísticas en su interior. Y obviamente la resonancia que a nosotros en este caso vemos, son hipointensos, negro, es líquido, es negro, y marcadamente hiperintensos.